Rudy Gracia es fundador de la Iglesia Cristiana Segadores de Vida, una congregación hispana establecida desde 1992 y considerada una de las iglesias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Como orador internacional, lleva un retador mensaje a distintas partes del mundo, donde es invitado constantemente para impartir conferencias a pastores, líderes y público en general. Las proyecciones del pastor Rudy Gracia son claras y la meta está bien definida: impactar con el Evangelio desde el sur de la Florida a todas las naciones. Aquí estamos con el buen amigo Rudy Gracia. Rudy, qué gusto recibirte. Gracias. Es un honor que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Rudy, contanos un poquito de tu infancia, tu adolescencia. Naciste en la República Dominicana, ¿cierto? Sí, así es. Nací en Santo Domingo, en la ciudad capital, ¿verdad? Y mi infancia fue una infancia muy buena. Una infancia sin ningún accidente, sin ninguna complicación. Aunque mis padres no eran creyentes, eran personas excelentes, gente de mucha moral y de mucha integridad. Y puedo considerar que mi infancia fue muy, muy buena. Además vine al Señor a una temprana edad. ¿Cuántos años? Como a los 15 años. Okay. Como adolescente vine al Señor. O sea que realmente evité muchas de las cosas que forman buenos testimonios para el futuro, ¿verdad? Bueno, ahí va a ir mi pregunta. ¿Y fuiste un adolescente promedio, buenito, malito, peligroso? ¿Qué tipo de...? No. Lo mío era el deporte. Fui primer retador nacional de karate en mi país. ¿En serio? Sí, comencé a los 6 años de edad. Y eso precisamente hizo que yo tomara una conducta muy saludable. Nunca fumé, nunca bebí, simplemente porque mi objetivo era ser un campeón de artes marciales. ¿Y sí. tenés muchos hermanos? No, tengo 3 hermanas, hermanos varones no tengo, 3 hermanas, y bendecido entre las mujeres, ¿verdad? ¿Y no te podías dar de karate con ellas? No podía porque de paso eran más fuertes que yo las 3. Pero sí, tengo 3 hermanas, una de ellas pastora en la ciudad de Santo Domingo, y otra trabaja conmigo en el ministerio, y una es gerente de un banco en la República Dominicana. ¿Y cómo se dio tu conversión? Bueno, a los 15 años, como dije, abrieron un grupo de células frente a mi casa, y la persona que abrió ese grupo tenía como misión alcanzarnos a mí y a mi hermana, y no permitió, no tomó no por respuesta. Constantemente iba y nos invitaba a ir a ese grupo. Yo fui el más renuente, mi hermana de inmediato aceptó, y nunca voy a olvidar ese día que yo estoy en mi habitación, en mi casa, y a esos de las 6 de la tarde de un sábado, siento esta tristeza tan grande, es una convicción muy fuerte de pecado. Caigo de rodillas y comienzo a llorar y a clamarle al Señor que salve mi alma, sin saber absolutamente nada de nada. ¿Pero estaba solito? Solo en mi casa. Wow. A ese mismo tiempo, mi hermana estaba en esa reunión de oración, y un profeta que hoy es misionero en San José, Costa Rica, el ingeniero Freddy de Olio, le dice a mi hermana: puedo ver a Jesús entrando en una casa blanca, dobla a la derecha y hay un joven de rodillas clamando al Señor que lo salve. Wow. Era la misma hora que yo estaba clamando al Señor, y allí el Señor me alcanzó y salvó mi alma. No. Y Rudy, entre ese acto de conversión y tu ministerio de hoy, ¿qué sucedió en el camino? ¿Cómo fue que experimentaste el llamado de Dios? Fue algo inmediato, fue algo radical. A la semana de mi conversión, todavía yo no tenía ni siquiera una Biblia personal, sino que tomé un Chick Publication Track, un tratadito, sí. Y me fui al principal centro comercial de la capital de Santo Domingo en aquel entonces, me subo en el techo de un carro y comienzo a predicar. Y 50 personas se convirtieron al frente de mí. Como la predicación de Pedro en el libro de los Hechos, impresionante. Hace poco tiempo, aquí en la ciudad de Miami, un pastor se acercó a mí, pastor dominicano, primero fue pastor en New York, ahora es pastor en la ciudad de Miami, y me dijo: quizás tú no sabes esto,
pero yo fui de esas personas que se convirtieron frente a ese carro cuando tú predicabas en el centro comercial, porque después se convirtió en un hábito el ir a ese lugar y predicar, y personas se convirtieron. De allí vine a ser pastor de jóvenes de una congregación, y por ahí continuó mi ministerio, siempre con un gran énfasis en el evangelismo. ¿Y tu preparación ministerial cómo fue? El Señor viviendo... Obviamente arrancaste sin mucha preparación, pero ¿qué sucedió después? Sé que fuiste al seminario. Sí, luego vinimos a los Estados Unidos, mi esposa y yo, y el Señor nos dijo que nos iba a llevar a una universidad bíblica. Yo ni siquiera sabía cómo. Y conocimos a unos jóvenes que venían de Cristo para las Naciones de Dallas, Texas. Y comenzamos a comentarle a ellos cómo teníamos un sueño de ir a una universidad como esta. Ellos se van a Colorado, están sentados en un lugar y comienzan a comentar de esta pareja joven en Miami que quería ir a Dallas a estudiar a Christ for the Nation, y un hombre que estaba al lado se levanta en ese lugar, en ese restaurante, le pone la mano en el hombro a uno de los jóvenes y le dice: yo quiero saber quiénes son esos jóvenes, porque Dios me acaba de hablar que tengo que pagar absolutamente todo lo que ellos gasten hasta que ellos se gradúen de la escuela bíblica. Y ese hombre nos pagó nuestro apartamento, la cuota de la universidad, nuestros libros, todo, sin ni siquiera habernos visto una sola vez en la vida. Rudy, escribiste este libro, Vence la adversidad, antes de la muerte de tu esposa. Así es. ¿Lo volverías a escribir? ¿Cómo sentiste eso? Vence la adversidad y al tiempo que el libro sale publicado, tu esposa se enferma. Sí, sí lo volvería a escribir, por supuesto. Precisamente Dios no nos exonera de la adversidad. Dios permite que nosotros atravesemos por ella y salgamos triunfantes. Es el corazón del libro, y es lo que creo que Dios ha plasmado en las Escrituras. Precisamente cuando Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para él vencer al mundo tuvo que atravesar un sinnúmero de cosas. Y lo mismo nosotros llegamos a la victoria por un proceso, si pudiésemos decir así, de derrotas en nuestras vidas. Ahora, muchas personas en el ámbito cristiano suelen pensar que los ministros, sobre todo si son ministros conocidos, si son pastores de iglesias grandes, no tienen problemas, no tienen dificultades, nunca pasan por la adversidad. Yo me anoté por aquí una ecuación que algunos creen que dice que a mayor unción, menos dificultades. ¿Es verdadero o falso eso? Completamente falso. El Señor Jesús no tuvo absolutamente ni un solo encuentro contra Satanás hasta que recibe el Espíritu Santo. Cuando recibe el Espíritu Santo, que como paloma viene sobre él, de inmediato Satanás se acerca y viene contra él. Los discípulos caminaron con Jesús, nunca fueron encarcelados, nunca fueron golpeados, nunca fueron detenidos, hasta que reciben el Espíritu Santo. Porque a mayor fuego, a mayor unción, habrá una mayor oposición. Es completamente opuesto. El enemigo sabe bien que el Espíritu Santo y el fuego de Dios y la unción del Señor es lo que nos da la habilidad de movernos en lo sobrenatural. Y Él va a tratar de detener ese recipiente de la unción por cualquier medio posible. Ahora, hay personas que cuando experimentan la prueba, cuando tienen dificultades, también piensan que es que Dios les ha abandonado, o que Dios no está respondiendo a las oraciones. ¿Qué pensás de eso? Bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Nosotros tenemos que atravesar por un sinnúmero de pruebas. Nuestra fe tiene que ser depurada, nuestra vida tiene que ser literalmente depurada por medio de las pruebas. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron en el horno de fuego, lo único que se quemó en ellos fueron las ataduras, y eso sucede con las pruebas. Las pruebas tienden a depurarnos, tienden a hacernos enfocarnos en lo que verdaderamente importa, tienden a darnos la madurez necesaria y aún a aumentar la presencia y la unción de Dios en nuestras vidas, como fue el caso de Jesús cuando fue a Getsemaní. Getsemaní es llamada la prensa de aceite.
hay un lugar donde verdaderamente somos exprimidos hasta que sale el aceite y hasta que viene la unción. Yo diría que a mayor tribulación hay una mayor depuración, hay una mayor unción, nace el carácter y el enfoque en las cosas eternas. De hecho, en el libro mencionás que tribulación viene de la palabra latina trubulum, que era un aparato, un instrumento. ¿Qué hacía? Era un instrumento que se usaba por los romanos para golpear el trigo y separar el trigo de la paja. Lo cierto es que cuando somos atribulados, eso es lo que sucede. Incluso Salomón decía algo que puede parecer quizás un poco masoquista para algunas personas, pero decía, yo prefiero ir a la casa de luto que a la casa de fiesta. Y él lo decía simplemente porque en el luto hay convicción, hay transformación, hay enfoque. Nadie jamás ha hecho decisiones eternas en la alegría. Los avivamientos no nacen de la alegría, Lucas. Los avivamientos nacen del quebrantamiento. El quebrantamiento tiende a enfocarnos, a depurarnos y a ponernos en el lugar correcto hacia las cosas eternas. ¿Qué es lo que te gustaría que suceda como fruto de leer este libro? ¿Qué quieres provocar en el lector? Yo quiero que las personas sean inspiradas a entender que somos más que vencedores, que podemos obtener todo tipo de bendición y que no existe realmente, por más terrible que sea la prueba, nada que pueda derrotar el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Rudy, sabemos que en recientes meses, hace no demasiado tiempo atrás, tu esposa, la bella pastora María, partió a la presencia del Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, estamos bien. Estoy caminando en la fortaleza de la fe y creyendo que a pesar de todas las cosas, Dios está en completo, absoluto y total control de todo lo que aconteció y de todo lo que está por venir. Oh, Rudy, antes hablabas de los milagros que sucedieron en tu vida y en la vida de la pastora María. Y seguramente muchas veces has predicado sanidad. ¿Por qué Dios no sanó a María? Bueno, María fue sanada un sinnúmero de veces a través de su vida. Yo también he experimentado la sanidad divina. Una de las cosas más interesantes es que nosotros no podíamos tener hijos, ni ella ni yo tampoco. Y el Señor nos dio 4 preciosos hijos. O sea, nosotros vivimos el poder de Dios en la sanidad. Pero yo he llegado al convencimiento de que la carrera de María, por corta que pareciese, había llegado a su final. Hemos encontrado pruebas de que desde su espíritu ella entendía que así era. Hemos encontrado cosas que ella ha escrito. Incluso una de las cosas que ella puso en Twitter, en Instagram y en Facebook, días antes de que todo esto aconteciera fue: estoy organizando mi vida de tal manera que yo no sea necesaria para que todo sea llevado a cabo. Wow. Y así hubo un sinnúmero de señales que nos indicaban que su carrera había terminado. Hombres como Rodney Howard Brown llegaron al hospital, como Heidi Baker, que ha visto más de 400 muertos en Mozambique levantarse milagrosamente, o pastores como Cash Luna, como Misael Argeñal, Aquiles Azar, todos mis amigos y compañeros de ministerio con una gran unción de sanidad entraban y todos concluían en lo mismo, y era que ella había tenido una experiencia con el Señor y ella deseaba partir habiendo acabado ya su carrera. Hemos llegado al convencimiento de que la muerte es la sanidad más poderosa que existe, y entendemos que esto fue lo que aconteció con la pastora María Gracia. Ella llegó al final de su carrera, y una vez nosotros terminamos nuestra carrera, lo que queremos es ir a nuestro destino final. Amén. Rudy, ¿qué sueños te quedan? ¿Qué proyectos tenés para el futuro? La palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Yo creo que los días más emocionantes del ministerio están por delante. Yo creo que toda tribulación es el preámbulo de cosas mayores, y esto lo he plasmado como concepto en el libro. Y creo que Dios en este momento nos está abriendo puertas que no vimos antes abiertas. Hay una gran incidencia
en las invitaciones a Europa y a Brasil, lugares por los cuales oramos mucho tiempo de incursionar por una puerta amplia. Y hemos estado viajando, también estamos entrando en lo que se llama una iglesia multicampus, multi-site, donde ya vamos por nuestro segundo campus y ahora vamos a planificar cómo abrir 2 más. O sea que no solamente estamos trabajando en redes y en grupos, sino que ahora vamos a trabajar plantando diferentes localidades de nuestro ministerio. Realmente, para la gloria de Dios, este último año ha sido un año muy duro, pero ha sido un año de mucho impacto ministerial, y nuestros sueños y nuestros planes para con Dios están vibrantes y estamos a la expectativa de grandes cosas. A veces se hace evidente que ambas cosas suceden de la mano, ¿cierto? Que las pruebas y las victorias siempre van juntas. Así es. Muy interesante la imagen profética que Gedeón nos muestra. Cuando se quebranta la vasija es cuando la luz sale y es cuando el enemigo es verdaderamente derrotado. Y eso es lo que ha acontecido. Este quebrantamiento ha producido un impacto mayor en nuestro ministerio y ha sido muy duro. Pero también entendemos que todo está dentro de un plan y de un propósito divino. Rudy, ¿cómo te gustaría que te recordemos? Me gustaría que me recordaran como un catalizador del avance en la iglesia cristiana de mi generación. Alguien que pudo influenciar el avance, que pudo influenciar el mover de Dios y el evangelismo y formas diferentes de alcanzar a nuestra generación. Así me gustaría que me recordaran, como un hombre apasionado, radical, por mover adelante en su generación la iglesia de Cristo Jesús. Final de este programa de Líder Visión TV con el pastor y autor Rudy Gracia. Rudy, qué bendición tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría y gracias por tu esfuerzo y tu trabajo para la extensión del reino de Dios. Esperamos que el Señor te siga bendiciendo y llevando a ser un catalizador de bendición para muchos. El libro Vence la Adversidad ya está disponible en todas las librerías. Pueden en nuestra página web descargar un capítulo gratis, también lo pueden encontrar en nuestra tienda. Una tremenda bendición lo que Rudy nos comparte en estas páginas. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15, nos dice lo siguiente: gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Las adversidades fortalecen nuestro carácter. No son siempre bienvenidas, pero en realidad deberíamos estar agradecidos cada vez que nos encontramos en diversas pruebas, porque las pruebas de la fe producen en nosotros paciencia. El viejo poeta Oscar Wilde escribió un poema destacando que el ruiseñor lastima su pecho con una espina para cantar mejor e impresionar a su amada. Las pruebas y las espinas de la vida hacen eso, nos ayudan a entonar un cántico todavía más bello. Aquí terminamos este programa de Líder Visión TV. Siempre recuerden que liderar es un privilegio que se gana sirviendo. Sin ningún accidente, sin ninguna complicación. Aunque mis padres no eran creyentes, eran personas excelentes, gente de mucha moral y de mucha integridad. Y puedo considerar que mi infancia fue muy, muy buena. Además vine al Señor a una temprana edad. ¿Cuántos años? Como a los 15 años. Como adolescente vine al Señor. O sea que realmente evité... Indefinida. Impactar con el Evangelio desde el sur de la Florida a todas las naciones. Aquí estamos con el buen amigo Rudy Gracia. Rudy, qué gusto recibirte. Gracias. Es un honor que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Rudy, contanos un poquito de tu infancia, tu adolescencia. Naciste en la República Dominicana, ¿cierto? Sí, así es. Nací en Santo Domingo, en la ciudad capital, ¿verdad? Y mi infancia fue una infancia muy buena.
una infancia y muchas de las cosas que forman buenos testimonios para el futuro, ¿verdad? Bueno, ahí va a ir mi pregunta. ¿Y fuiste un adolescente promedio, buenito, malito, peligroso? ¿Qué tipo de...? No. Lo mío era el deporte. Fui primer retador nacional de karate en mi país. ¿En serio? Sí, comencé a los 6 años de edad. Y eso precisamente hizo que yo tomara una conducta muy saludable. Nunca fumé, nunca bebí, simplemente porque mi objetivo era ser un campeón de artes marciales. ¿Y tenés muchos hermanos? No, tengo 3 hermanas, hermanos varones no tengo, 3 hermanas, y bendecido entre las mujeres, ¿verdad? ¿Y no te podías dar de karate con ellas? No podía porque de paso eran más fuertes que yo las 3. Pero sí, tengo 3 hermanas, una de ellas pastora en la ciudad de Santo Domingo. Rudy Gracia es fundador de la Iglesia Cristiana Segadores de Vida, una congregación hispana establecida desde 1992 y considerada una de las iglesias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Como orador internacional, lleva un retador mensaje a distintas partes del mundo, donde es invitado constantemente para impartir conferencias a pastores, líderes y público en general. Las proyecciones del pastor Rudy Gracia son claras y la meta está bien